cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. También quisiera, si es posible, invitarte a que veas dos canales más. Uno es Dime Cómo Te Amas, que está volviendo otra vez a salir en escena. Y allí encontrarás también situaciones que pueden estar muy parecidas o ser muy parecidas a las que estás pasando en este momento con respecto al amor y al desamor. Y también encontrarás consejos para aumentar tu autoestima. También me gustaría decirte que mi canal, Mensajes de tu Ser Interno, donde también hay mensajes de tu ser interno que son como para reflexionar con respecto al amor y al desamor también. Vas a ver que te van a gustar esos dos canales, de verdad que sí. Bueno, entonces mi querido y adorado Acuario, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? Voy a hacer una lectura muy libre, muy general. Vamos a ver a quién le va a concordar, a quién le voy a leer. Y voy a lanzar las cartas, son varias cartas para ti, varias cartas para la otra persona o para esa persona especial. Y vamos a ver qué concordancia hay acá y qué situación se está presentando. Y finalmente, qué podemos concluir. Entonces, ¿qué estás emanando ahorita tú en este momento, mi querido y adorado Acuario? Mira, veo que dentro de todo estás como rodando bien, estás como en tu rueda de la fortuna, eso es lo que estás emanando, como diciendo, oye, qué bien, voy bien, a pesar de todo, voy muy bien. De verdad que no hay que quizás dormirse en los laureles, sino más bien menearse, moverse para encontrar el amor si se quiere. Vamos a ver qué estás pensando, qué tienes en tu mente, cuál es la energía que está llegando a tu mente. Ah, no, mira, esto está muy bueno. Quiere decir que tú piensas también que es justo, muy justo para ti que por fin empieces a ver la luz del amor. Así sí que te digo, de verdad, te veo muy entusiasta, mi querido Acuario. Te estoy viendo muy, pero muy entusiasta. Y hay decisiones de amor. Ah, no. Esto ya me está diciendo a mí que hay alguien aquí que está muy interesado en ti. O tú estás muy interesado o interesada en alguien. Sí, señor. Vaya, mira qué bonito está esto. Mira, la intuición antes que nada. Te estás dejando guiar por tu intuición y eso está muy bien. Y mira, todas tus cartas te salieron derechas. Todas tus cartas te salieron con mensajes de amor. Esta última carta dice que quizás a lo mejor esa persona que puedas estar, en la que puedas estar interesado o interesada, o esa persona que puede estar en ti interesado o interesada, puede ser tu complemento, mi querido Acuario. Esto me está gustando mucho. Me encanta cómo está esta lectura. Me encanta. Ya solamente con esto te puedo decir que tu rueda de la fortuna está fluyendo. Se está moviendo como debe ser por el camino que es. Tu mente dice que es justo que esto esté sucediendo, que ya era hora de que viniera para ti un amor de verdad. A lo mejor ya tú lo tenías vistiado y ahora entonces estás empezando a ver realmente que hay posibilidades para con esa persona. O esa persona también está viendo posibilidades en ti. Y tu corazón te está diciendo, sí voy a tomar decisiones de amor, sí voy a tomar, sí me voy a atrever, sí me voy a dar otra oportunidad, sí me doy otra oportunidad. Y la carta de digamos, de la actuación es tu intuición antes que nada. Te estás dando cuenta que tu intuición te está llevando, mi querido Acuario. Bueno, es que tú eres muy intuitivo de todas. Vamos a ver con esa otra persona qué hay. Vamos a ver si es el pasado o es el presente o el futuro. ¿De quién estaremos hablando aquí ahora? Porque ya veo que viene para ti algo maravilloso. Déjame decirte, quizás pueda ser tu complemento. Me encanta cómo están estas cartas. Te lo juro por lo más sagrado. Me encanta cómo están estas cartas saliendo. De verdad que sí. Vamos a ver.
Aquí hay alguien que se quiere arriesgar nuevamente a algo. Aquí hay alguien que necesita arriesgarse definitivamente. Y eso es lo que está emanando ahorita esta persona. Quiere también, hay comunicaciones, ¿De quién estaremos hablando? ¿Estaremos hablando del pasado o estaremos hablando de esa bella persona que viene ahora para ti? Vamos a ver el corazón que dice para poderlo descifrar bien. No tiene esperanzas. Es el pasado el que quiere ahora venir a arriesgarse, quiere comunicarse contigo. No tiene esperanzas. Hay que decidir, tienes que decidir, mi querido Acuario. Porque ese pasado no te puede olvidar. Parece ser que no te puede olvidar ese pasado. Dios mío querido. Y mira, sí, no, esta carta hacia el revés significa que no puede olvidar el pasado. No ha podido hacerlo. Sí, señor. Y mira, ruptura completa. La torre se vino abajo, mi querido Acuario. En resumidas cuentas, para hacértelo como más sencillo, alguien bien interesado en ti está llegando, pero ese pasado nada que olvida, no te puede olvidar. Y definitivamente esta persona va a querer volver y tú vas a tener que tomar decisiones. Pero te voy a decir una cosa, esto es como del cielo a la tierra. Aquí hay una gran diferencia en todos los aspectos, ¿sí? Déjame decirte, muchísimos aspectos, sobre todo en la manera en cómo vas a recibir a este futuro que viene para ti. Sí, señor. Mira, estás aquí como quien dice, esperando regalos, esperando algo que viene por allí para ti. Déjame decirte. Y mira, todo el amor del mundo. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir yo aquí, mi querido y adorado Acuario? Mira lo que hay. Esperas regalos, regalos, quiero decir, regalos no tangibles, regalos de amor. Viene algo para ti que se te presenta. El universo te está mandando algo bello, precioso para ti, bonito. Y mira, amor y más amor. No puedo dudarlo. Definitivamente hay alguien que está bien interesado en ti. Probablemente sea una muy buena relación por las cartas que estoy viendo tan positivas para ti, todas derechitas. Y esta otra persona del pasado quedó, vamos a decir así, no te puede olvidar. Pero lamentándolo mucho, mira lo que viene. Para esa persona es solamente y nada más que la torre. La torre significa se rompió, se vino abajo todo, se cayó. Pero esos son los comportamientos que a veces uno se gana. Esas son las cosas que uno se gana, mejor dicho, con los comportamientos cuando uno los produce. Cuando uno se porta mal, bueno, mira, lo que trae es eso, pues, mal comportamientos y todo termina mal. Quizás lo que empezó mal, terminó mal. Esta persona quisiera arriesgarse nuevamente, va a venir a hablarte, va a venir a buscarte, pero se va a dar cuenta que esperanzas no hay. Como decía por ahí un actor venezolano, no hay. No hay nada de esperanzas para esa persona. Ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Acuario, esta lectura y déjame decirte que me pareció formidable. Alguien muy, pero muy interesado. No te lo pierdas. Esto va a venir. Y por otro lado, ese pasado que no puede olvidarte. Y tú tomas decisiones. Vamos a ver qué decisión vas a tomar tú al final de todas estas. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo, mi querido Acuario. Un besito para ti. Te quiero mucho, cuídate, quiérete, autoestímate, valórate, dignifícate, todo lo que tú quieras. Pero hazlo por ti y nada más que por ti. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.